Buenos días, buenas tardes, bienvenidos queridos alumnos a esta nueva clase. Vamos a continuar ahondando en esta profundización y en esta introducción a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a reflexionar sobre la revelación, ¿sí? Ese será nuestro tema 2, pero vamos a empezar hablando sobre el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios nos ha hablado y nos ha hablado con lenguaje humano, con lengua de hombres. No nos ha hablado en un lenguaje divino. Por lo tanto, que sea difícil de comprender o totalmente inaccesible para nosotros los humanos, sino que Dios se ha puesto en nuestra piel y nos ha hablado con palabras humanas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer primero que nada un pequeño repaso de la riqueza que tiene el lenguaje humano. Evidentemente el lenguaje humano tiene gran cantidad de características, ¿sí? El lenguaje humano puede comunicar y expresar incluso lo interior de la persona, aquello que no queda manifiesto si la persona no lo manifiesta, ¿sí? Es capaz incluso de usar simbología para hablar. Es capaz de hablar cosas que son totalmente abstractas y no cosas que son comprobables físicamente, ¿sí? Podemos hablar del amor, podemos hablar de la justicia, ¿sí? Podemos hablar de ese tipo de conceptos que son abstractos y podemos darle sentido y podemos hacer que otro también lo comprenda, ¿no? Entonces podemos comunicar todo eso que llevamos dentro, si queremos, ¿sí? El lenguaje humano tiene una versatilidad tremenda, a tal punto que somos la única criatura cuyo lenguaje le permite hablar sobre sí mismo. Si bien entre los animales podemos decir que hay una cierta comunicación, ¿sí? Por movimientos, por gestos, por ruidos, de ninguna manera, ninguna otra criatura de la creación es capaz de expresar algo sobre sí misma, ¿sí? La conciencia que el hombre tiene sobre sí mismo es capaz de expresarlo. Somos los únicos que somos capaces de estudiarnos a nosotros mismos. O sea, el objeto de estudio seríamos nosotros mismos, ¿no? Y eso es evidente con el habla, a través del lenguaje. Un lenguaje que evidentemente es esencialmente dialogal, ¿sí? Eso es lo que nos hace personas. Somos personas porque somos capaces de entrar en diálogo con el otro, de comprender al otro, de hacer silencio y escucharlo, comprender esa interioridad que me está revelando, ¿sí? Y entonces necesitamos, evidentemente, dos personas para que ese diálogo se haga realidad. Entonces, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo sería ese diálogo para que ese diálogo sea efectivo? Bueno, acá tenemos un pequeño esquema en el cual vemos de qué manera se comporta el diálogo humano, este ir y venir del mensaje humano, ¿sí? Hay un emisor, una persona que envía un mensaje que es recibido por otro. Ese mensaje tiene determinadas características, tiene un código, ¿sí? Y el que lo recibe tiene que ser capaz de decodificar ese código para poder comprender el mensaje, ¿sí? Un ejemplo rápido: si yo te hablo en español, pero vos no comprendés español, evidentemente no podés decodificar ese habla que yo te estoy dando y entonces se rompe el canal de diálogo y el otro no comprende, no hay, digamos, recepción. Entonces, para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un cierto código, pero no solamente en el idioma, sino que pasa con que, por ejemplo, te están enseñando una ciencia y te están dando términos que son eminentemente científicos. Si vos previamente no tenés el conocimiento de esos términos, no vas a poder decodificar completamente el lenguaje por más que te estén hablando en español, ¿no es cierto? Entonces, hay un emisor que le manda un mensaje y el mensaje puede ir por distintos canales. Puede ser
el habla humana puede ser una grabación, puede ser un video, ¿sí? Puede ser un texto escrito, ¿sí? Y ese diálogo además se da en un contexto. Si yo tomo un diálogo de un libro, de una novela, ese diálogo tiene un sentido total, acabado, completo, si yo comprendo el contexto en el cual se está haciendo. Si yo veo dos personas, por ejemplo, discutiendo si la Tierra da vueltas alrededor del Sol o es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, y no me averiguo el contexto, lo primero que voy a pensar que gente fuera de época que están hablando esas cosas que ya están suficientemente probadas, ¿sí? Sin embargo, si ese diálogo se está dando en el siglo XII, bueno, es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, el contexto de ese diálogo me va a dar herramientas para comprender también y para que la comunicación sea efectiva. Si yo junto a una persona de un siglo con una persona de otro siglo totalmente separado, si pudiera hacerlo por un viaje en el tiempo, la comunicación no sería tan efectiva, ¿sí? Porque los contextos culturales, personales, históricos de cada una de las personas es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, además, para que definitivamente sea una comunicación efectiva, tiene que haber lo que se llama feedback, es decir, esta posibilidad de que el receptor dé una devolución. Ahí es donde se hace el diálogo, si no es simplemente un monólogo, ¿no? El monólogo sirve para dar clase, entre comillas, para dar una charla, para un espectáculo de stand-up, pero tiene que haber siempre un feedback, aunque sea que el otro se levante y se vaya porque no entiende nada, ¿sí? Eso ya es un feedback, ¿sí? Eso ya está significándome algo, ¿no es cierto? Muy bien, esto es lo que sería básicamente el formato de una comunicación. Si Dios nos ha hablado en lenguaje humano, Dios también ha usado este formato para hablarnos a los hombres, ¿sí? Entonces, los lenguajes tienen funciones. Vamos a ver básicamente 3, pero ya van a ver que hay más, porque incluso los lingüistas de hoy en día hablan de 6 y otros hablan de 8. Pero básicamente lo que hemos quizá aprendido en la primaria o en la secundaria cuando hemos hablado de la comunicación o del lenguaje. El lenguaje tiene una función informativa, ¿sí? Expresa un concepto objetivo. Mirá, mañana hay examen, mirá, uy, qué lindo día que hace, qué calor que hace. Estoy dando información clara, objetiva, comprobable, que el otro entiende, ¿sí? Es una función informativa. Otra función común es la función expresiva, en la cual ya hay una revelación de la interioridad. Cuando una persona expresa amor, cuando una persona expresa qué es lo que pasa, qué es lo que siente, qué es lo que comprende, está revelando su interioridad, y esa es una función que le llamamos función expresiva. Y la tercera, una función comunicativa. Comunica, expresa interioridad, pero provoca la respuesta del oyente. Yo les puedo estar contando ahora cómo me siento con la cuarentena, ¿sí? Pero no me pueden dar ustedes una devolución de eso, salvo que yo les diga, mándenme un video, mándenme un audio, cuéntenmelo por escrito, ¿sí? Pero la función comunicativa es la que cotidianamente nosotros decimos, expresamos algo, pedimos algo y esperamos del otro una respuesta, como vemos aquí en el dibujo que yo les he colocado en pantalla, ¿sí? Es lo que se usa en discursos políticos, es lo que se usa en un sermón, ¿sí? Cuando San Pablo escribe cartas, espera de los otros una vuelta, ¿no? Espera provocar en el que lo lee, en el que lo escucha, una respuesta, un cambio de vida, por ejemplo, ¿sí? O sea que tenemos que estar atentos a descubrir más o menos, cuando yo me acerco a leer un texto, sobre todo un texto de la revelación, tengo que aprender a ver qué tipo de función es la predominante en ese texto. Porque si yo no comprendo qué tipo de función es, entre otras cosas que ya vamos a ir viendo, lo que predomina en ese momento, podemos correr el riesgo de no comprender o no interpretar, ¿sí?
Si es el ejemplo que yo les daba antes del diálogo entre dos personas del siglo XII, si yo no comprendo ese contexto, si yo no comprendo que es un diálogo entre dos personas en donde la cuestión cultural no alcanzaba para comprenderlo porque la persona simplemente hablaba sobre su experiencia cotidiana, pues no termino de entenderlo. También a nosotros nos pasa. También nosotros, por ejemplo, decimos el sol sale o el sol se pone, cuando todos sabemos perfectamente que ni sale ni se pone en ningún lado. ¿Sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque simplemente es la experiencia cotidiana que tenemos de estar en un lugar, en un patio así, y saber que el sol sale por el este y se pone por el oeste y recorre el cielo sobre nuestras cabezas. No tenemos la experiencia sensorial del movimiento de la Tierra nada más que por esa relatividad respecto al astro que se mueve. ¿Está claro? Entonces, para evitar malinterpretar un mensaje, hay que conocer también el contexto y conocer las funciones qué es lo que se está diciendo. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con los chats por WhatsApp, que hoy día son prácticamente, no sé, más de la mitad de la comunicación que tenemos en estos días, ¿sí? Si alguien escribe con mayúscula, dice me está gritando. ¿Viste? Simplemente es una convención, ¿sí? Pero la persona no está gritando, ni siquiera está hablando, está escribiendo, ¿sí? O una expresión que la persona la saca de contexto y dice ¿qué me ha querido decir? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque al no tener nosotros bien claro el contexto en que esa frase fue escrita, podemos malinterpretar el mensaje y tratar de entender algo que no es la intención de la persona que hizo ese mensaje. Entonces, como ven, el lenguaje tiene una riqueza inmensa que, como yo les decía, hay algunos lingüistas que hablan de 6 funciones. Acá yo les he puesto función expresiva o emotiva, función apelativa, función referencial. Fíjense, la función expresiva es la que expresa sentimientos, pensamientos o deseos de aquel que se expresa, ¿no? Y entonces allá también aparece qué tipo de recursos lingüísticos se usa. Por ejemplo, verbos en primera persona. Yo te digo que, yo pienso que, ¿sí? Eso sería una función expresiva, una función emotiva que se utiliza cuando uno está argumentando algo, ¿sí? La función apelativa es la que apela a esta reacción que decíamos recién del receptor, ¿sí? Que es lo que yo les decía, uno argumenta, pero esperando que el otro tenga una respuesta de algún tipo, ¿sí? Por ejemplo, la conversión, diríamos en las cartas de San Pablo, ¿no? Función referencial o representativa es transmitir una información sin hacer valoraciones sobre ella. Una novela que está escribiendo y dice el día se presentó fresco y esa mañana bla bla bla, ¿sí? No hay una valoración sobre el clima, simplemente se da una descripción, se da una narración, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, en una parábola de Cristo, donde se cuenta alguna historia, dice el sembrador salió a sembrar. No se está haciendo una valoración sobre la siembra en sí misma, ¿sí? Sobre la siembra como acto cultural del hombre de campo. Se está hablando de otra cosa, ¿sí? En la función estética o poética, es transmitir belleza a través del lenguaje, que lo vemos por ejemplo en la Sagrada Escritura a través de los salmos, del cantar de los cantares, de los proverbios, ¿sí? La función fática o de contacto, frases breves, repeticiones, yo les digo que Jesús usa muchas de estas tipos de expresiones, ¿no? Y la metalingüística, que es cuando uno expone algo, esto que yo les decía recién de tener ese bagaje. Metalingüística significa más allá del lenguaje. Esto, por ejemplo, de que yo para explicar muevo mis manos mucho, es parte del metalenguaje, ¿no? Es todo lo que acompaña al lenguaje para que cualquiera de las otras funciones anteriores tenga el impacto que uno busca, ¿sí? Muy bien. Hemos hablado entonces del lenguaje, de la capacidad de diálogo y de esta maravilla que es
el lenguaje humano, lenguaje que Dios ha usado. Y como decía Ortega y Gasset, él decía, yo soy yo y mi circunstancia. Por eso yo les decía, nosotros tenemos que, cuando accedemos a un texto de la Escritura o de cualquier otro tipo de texto, tenemos que ver cuáles son las circunstancias que rodean a ese texto de la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier texto está influido por la cultura y la historia propia en la cual surgió ese texto, esa conversación, esa frase, esa carta, ese libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, somos seres históricos, biográficos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros pertenecemos a una historia que se está desplegando en el tiempo y tenemos nuestra biografía, que no es la misma del otro incluso que esté al lado nuestro o la de un hombre de otro siglo. Y más si con ese hombre nos separan muchos siglos, 20 siglos, 30 siglos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esa circunstancia en la cual habló esa persona, ¿sí? Reconocer la historia de esa persona, el bagaje cultural de esa persona, porque esa persona que escribió un libro es una persona concreta. Entonces, yo cuando la Escritura me dice por ejemplo, me nombra al murciélago como un ave más, decimos, la Escritura se ha equivocado, ha fallado. Mira qué burro este hombre que no sabe que el murciélago es un mamífero, no un ave. Pero eso lo sabemos ahora, los científicos. Pero si vos le mostrás a un niño un murciélago volando, te va a decir que es un pájaro. ¿Por qué? Porque el ser humano habla a partir de su circunstancia, habla a partir de su experiencia. Entonces, la experiencia sensorial cotidiana de aquellos hombres era que ese animalito volaba, tenía 2 alas, se parece a un pájaro, es un pájaro, ¿sí? Entonces, esas dimensiones concretas de la persona viviendo en su época, viviendo en su historia, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios también ha tenido en cuenta esas características de la persona humana. Por eso decimos que Dios se metió en la historia del hombre para hacer la historia de la salvación. Y fue hablándole a hombres y personas concretas dentro de esa historia. En concreto también se hizo hombre en Jesucristo. Jesús es un hombre concreto, históricamente. Es un hombre que ha tenido su contexto histórico, geográfico, cultural. Es un hombre del pueblo judío. Entonces, en Jesucristo, Dios se hizo palabra humana concreta. La Iglesia nos ha enseñado que Dios ha hablado y habla por medio de obras y palabras. Vamos a hacer un pequeño repaso de una constitución dogmática del Concilio Vaticano I, allá por finales o ya casi en el tercio final del siglo XIX, más específicamente en 1870, la Constitución Dei Filius, ¿sí? Hijo de Dios, en el capítulo 2 nos dice lo siguiente respecto a la palabra de Dios, respecto a la revelación, ¿sí? Dice, Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las cosas creadas con la luz natural de la razón humana. Y cita a San Pablo, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que conozcamos, que el ser humano conozca a Dios simplemente a través de la obra creada. Así como uno puede conocer algo sobre el estilo, sobre el estilo de un pintor, por ejemplo, mirando su obra, se puede decir, por ejemplo, todas estas pinturas son de tal época de la vida del autor, todas estas pinturas reflejan el problema psicológico que tenía tal o cual persona. Entonces, a través de la obra, yo puedo conocer algo sobre el autor. No voy a conocer cuándo nació,
quiénes eran sus padres y todo ese montón de cosas. Pero yo puedo conocer determinadas cosas. O sea, no será un conocimiento acabado, completo, pero puedo llegar a conocer algo del autor. De la misma manera, a través de la creación, admirando la belleza, el orden, la armonía de la creación, yo puedo decir algo sobre el autor de esa gran obra. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Que al menos a través de la creación ya podemos llegar de modo natural al conocimiento de Dios. De hecho, esto es totalmente comprobable a través de la historia, ¿sí? La mayoría o todos los pueblos de la antigüedad creyeron en dioses. No conocían al Dios verdadero, porque el Dios verdadero aún no se había revelado a la humanidad. Pero sí intuían de que todo lo que existe tiene que ser obra de un ser divino. Segundo punto importante, dice la Constitución. Sin embargo, Dios, ¿no?, ha querido, su sabiduría y bondad, revelarse a sí mismo y revelar los decretos eternos de su voluntad al género humano por otro camino. O sea, recién hablábamos del camino natural. Ahora nos dice que más allá de que uno pueda conocer más o menos algo sobre Dios de modo natural, por la naturaleza, ahora, de modo sobrenatural, Dios ha querido con su voluntad revelarse a sí mismo, ¿sí?, y de modo sobrenatural, como lo enseña el apóstol. De muchas y distintas maneras habló Dios desde antiguo a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, hay un segundo paso en la revelación de Dios que es mucho más concreto y mucho más específico y claro, porque hay una revelación sobrenatural dada por Dios gratuitamente por su voluntad. Él ha querido hablarle a los patriarcas, Él ha querido hablarle a los profetas y Él ha querido hablarle a toda la humanidad a través de su Hijo, ¿sí? Entonces, ese es el segundo paso que diríamos según la Constitución Dei Filius. Ahora dice, es ciertamente gracias a esta revelación divina que aquello que en lo divino no está por sí mismo más allá del alcance de la razón humana puede ser conocido por todos, incluso en el estado actual del género humano, sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. O sea, dice así, es un poquito entreverado la redacción del texto, pero dice así: hay cosas que Dios nos puede revelar, ¿sí?, que no están por sí mismos más allá del alcance de la razón. Es decir, no son irracionales estas cosas que Dios nos ha revelado. Ahora bien, esas cosas que Dios nos ha revelado, si bien no son irracionales y son comprensibles por nuestra razón, no las podríamos haber conocido si Él no nos las hubiera revelado. Qué sé yo, por decir un ejemplo, la encarnación de su Hijo, el misterio íntimo de la Trinidad en tres personas, un solo Dios. Si eso no lo hubiera revelado Dios, no habríamos llegado al conocimiento de eso, de por ejemplo, de que son tres personas, pero un solo Dios, ¿sí? Entonces, si bien no es algo irracional o que escape totalmente a nuestra razón, es algo que podemos comprender, que podemos estudiar, que podemos profundizar, que podemos hablar, no lo hubiéramos podido hacer si Dios no nos lo hubiera revelado, ¿sí? Y además dice, incluso en el estado actual, es decir, incluso con la naturaleza herida por el pecado, como estamos nosotros, podemos sin dificultad, con certeza y sin error alguno, conocerlo, ¿sí? Es decir, Dios nos ha revelado esto que es totalmente razonable y por supuesto totalmente conveniente. Y en un último punto que quiero resaltarles dice, pero no por esto se ha de sostener que la revelación sea absolutamente necesaria, sino que Dios, por su bondad infinita, o sea, no es que nosotros podamos exigir esa revelación, sino que por su bondad infinita, Él ordenó al hombre a un fin sobrenatural. Esto es,
participar de los bienes divinos que sobrepasan absolutamente el entendimiento de la mente humana. Ciertamente ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para aquellos que lo aman. Es decir, el hombre ha sido elevado, ¿sí?, a la naturaleza sobrenatural, ¿sí?, por encima de la naturaleza. Eso significa, hemos sido levantados a participar de los bienes divinos, ¿sí? Hemos sido, como dicen los hermanos ortodoxos, hemos sido llamados a la divinización, a no a ser dioses, pero sí a participar de la vida divina de Dios, como dice San Pedro en su carta, ¿sí? Entonces, esta revelación sobrenatural del fin sobrenatural al cual estamos llamados es gratuita y es algo inmenso que no nos podemos imaginar, que sobrepasa el entendimiento de toda la mente humana. Entonces, el Concilio Vaticano I lo que hace es contestarle al racionalismo vigente en el siglo XIX, que reduce todo al orden natural y al orden racional. O sea, rebaja lo sobrenatural, no lo tiene en cuenta, rebajan la fe por debajo de la razón, la famosa diosa razón, ¿sí? Entonces el concilio deja claro que existe ese orden natural, pero que además existe un orden sobrenatural al cual estamos llamados a elevarnos, y que Dios nos ha revelado ese orden sobrenatural, ¿sí? Entonces contesta al racionalismo y por otro lado también contesta al fideísmo puro, aquellos que dicen solo la fe, la razón no sirve para nada. Juan Pablo II va a venir a decir en Fides et Ratio, tanto la fe como la razón son las dos alas que Dios le ha dado al hombre para podernos elevar hacia el conocimiento de la verdad. Dirá Jesús, el Espíritu Santo nos lleva hacia la verdad completa. Y ahora sí, vamos a ver cómo en el Concilio Vaticano II se completa esta idea sobre la revelación, ¿sí? Y vamos a estudiar para eso la Constitución Dogmática Dei Verbum. El Concilio Vaticano genera muchos documentos, entre ellos 4 constituciones dogmáticas sobre la Iglesia, sobre los laicos, sobre la liturgia, y esta sobre la palabra de Dios o sobre la divina revelación, ¿sí? Allí nos dice, justamente retomando y en línea con aquella Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, que dice que este plan de salvación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente unidos entre sí, ¿sí? Ya enseguida vamos a leer un poquito más este párrafo, pero vamos a ir leyendo, los invito a ir leyendo el punto número 2. Yo les he dejado aquí en el aula virtual para descargarse, si no la tienen en casa. Es un documento bastante común, sobre todo si han trabajado en catequesis o han hecho anteriormente algún otro curso. Probablemente lo tengan en casa, los documentos del concilio o específicamente la Dei Verbum. Y si no, yo se las he dejado ahí en formato PDF, tal cual la versión que está publicada en el sitio web del Vaticano. En el número 2 dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense cómo se va ligando y va tomando algunas expresiones del Concilio Vaticano I, ¿sí? Y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, verbo traduce la palabra latina verbum, ¿sí?, que traduce a la vez la palabra palabra. Verbum es palabra. Tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Es decir, es el misterio de la voluntad de Dios que se hace concreto y real por medio de Cristo. O sea, ese misterio revelado es el mismo Cristo, ¿sí? Él nos hizo conocer, dirá San Pablo a los Efesios, el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. O sea, en Cristo se nos revela ese misterio de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para llamar a los hombres a la amistad con Dios, que lo dice incluso en términos matrimoniales, consortes de la naturaleza divina,
¿no? Pedro dirá partícipes de la naturaleza divina. Nosotros que somos mera criatura humana, cuya naturaleza es la naturaleza humana, estamos llamados a participar de la naturaleza divina. Es decir, estamos llamados a participar de la verdadera vida de Dios, en Dios. Entonces estamos llamados a esa amistad con Dios. ¿Y cómo es esa amistad? Es personal, ¿sí? Es personal, es trinitaria. Fíjense, primero que nos habla como amigos, ¿sí? Es trinitaria porque dice bien clarito que llegamos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre están las tres personas divinas presentes. Y el fruto es ser partícipes, como decíamos, de esa naturaleza divina. Seguimos leyendo. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. ¿Ven? Eso de la amistad que decíamos recién. Movido por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Fíjense que hay un carácter dialogal, ¿sí? Estamos invitados como amigos a dialogar, a comunicarse con Dios, ¿sí? Dios no es que se revela como aquel que revela una obra que ha hecho y la pone ahí simplemente para que la vean y la escuchen, ¿sí? Como es, por ejemplo, ir a ver una película, sino que Dios realmente se ha revelado a sí mismo para entrar en diálogo con esta criatura a la cual la ha llamado a la amistad y a la cual la hace hijo, ¿no? A la cual la hace hijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Dios? No solamente por palabras, sino por hechos y palabras, igual que el lenguaje y la comunicación humana, porque Dios habla al hombre con palabras de hombre y hace que las palabras humanas sean palabra de Dios, ¿sí? Entonces, así como el hombre no solamente dice, sino que dice y hace, y de hecho es un hombre de confianza, una persona de confianza, es aquella que hace según lo que dice, y no hay una ruptura entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? De la misma manera hace Dios, ¿sí? Dios habla por medio de hechos y palabras. Y acá vamos a ese parrafito que les mostraba en la placa anterior. De forma que, dice, fíjense la coherencia de la revelación. De forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas, ¿sí? O sea, Dios hace, por ejemplo, pensando en Moisés y en aquellos grandes prodigios y hechos que realiza Moisés para poder liberar, ¿sí?, a su pueblo. Entonces, Dios hace obras patentes delante de su pueblo porque lo va a liberar. Entonces, esas obras demuestran que la liberación es cierta y la liberación termina esclareciendo todo el significado que patentizaban los hechos en sí mismos, ¿sí? Entonces, Dios tiene esa coherencia en su revelación. Y por último, dice: pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a la vez o a un mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Fíjense que si bien en todo el Antiguo Testamento queda clarísimo que no existe otro Dios fuera de Dios, fuera de Yahvé, ¿sí?, el Dios de Israel es el único Dios y no hay otro Dios fuera de él, ¿sí?, como lo demuestra, por ejemplo, en su lucha contra los dioses, entre comillas, egipcios. No se nos revela cómo es Dios en su vida íntima hasta llegar Jesucristo. Ahí conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es el que nos manifiesta
toda esa verdad íntima acerca de Dios. Entonces, Cristo es el centro de la revelación es cristocéntrica. De hecho, toda la Sagrada Escritura, si yo les digo cuál es el centro de la Escritura, es Jesucristo. De toda la revelación, el centro es Jesucristo, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento mira hacia este Salvador que está por venir, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento es fruto de este Salvador que está por venir. Y es más, el Antiguo Testamento yo lo comprendo a la luz de Cristo, si no, no lo comprendo. Si no, no lo comprendo. Si yo no ilumino el Antiguo Testamento con el sol que es Cristo, el Antiguo Testamento no se comprende, ¿sí? Él es el mediador de toda la revelación, o sea, por Cristo comprendemos y recibimos toda la revelación. Ahí les he puesto varias frases. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer, dirá después la carta a los Hebreos, ¿sí? Entonces, Jesucristo es la plenitud de la revelación. No hay otro nombre dado, no hay otra revelación que se nos vaya a dar, porque Él es la revelación completa. O sea, Dios Padre habló a la humanidad con Jesucristo. Él es la palabra. Por eso el Evangelio de Juan nos va a decir, y la palabra se hizo carne. La palabra era Dios y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria, dirá San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, ¿sí? Muy bien, ahora les voy a dejar a ustedes leer el resto, ¿no? Pero les doy algunas ideas de lo que habla Dave Verboom en los números 3 y 4. Hay una preparación, así como yo les decía recién, yo no puedo leer el Antiguo Testamento sin tener en cuenta que Jesús es el centro de la revelación. Es evidente que ha habido una preparación del camino del Evangelio. Un poco ya lo decía Dave Filius cuando lo leíamos hace un momento. Dave Verboom nos dice que estas etapas son, primero la creación, como también decía Dave Filius, ¿no? Y la promesa a estos primeros padres, a Adán y Eva, incluso apenas producida la caída, Dios, dándole el castigo a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza y tú les echarás el talón, ¿sí? Allí en Génesis 3:15, aquello que se llama protoevangelio, ese primer anuncio de la buena noticia que va a venir, y se habla de esta mujer que no va a tener nada que ver con el tentador, y este hijo de la mujer, su simiente, que va a pisar al demonio, ¿sí? Evidentemente la promesa de los primeros padres que se cumplirá en la Virgen María, en su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero ya en la creación empieza esa preparación a la venida del Salvador, al centro de la revelación que será Jesús. Pero también nos dice Dave Verboom que a través de la voz de la conciencia, aquellos que buscan con sinceridad la verdad y perseveran en buenas obras, aunque no conozcan todavía la revelación de Jesucristo, a través de la conciencia, Dios va preparando también los corazones de los hombres a la aceptación de esta verdad, ¿sí? Yo siempre digo a mis alumnos, si vos sos un buscador sincero de la verdad, no tengas miedo en indagar, en preguntar, ¿sí? Porque si sos un buscador sincero de la verdad, te vas a terminar encontrando con aquel que dijo: yo soy la verdad. Ningún líder religioso de toda la historia fue capaz de decir: yo soy la verdad. A lo sumo dijeron: la verdad es esta, o vayan por acá o vayan por allá. Pero el único que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es Jesucristo. Tercera etapa, en la historia del pueblo de Dios, Dios se fue revelando, primero llamando a Abraham, ¿sí?, a su hijo Isaac, a Jacob, a José,
liberándolo al pueblo de la dominación egipcia a través de Moisés, luego a todos los profetas que van acompañando todo este derrotero con tantas idas y venidas del pueblo de Israel. Dios siempre fue hablando y siempre estuvo cerca de su pueblo, y su pueblo muchas veces le contestó con la infidelidad. Pero Dios siempre fue hablando y hablándonos y preparando la venida de esta buena noticia a través del pueblo de Israel, hasta que llega la plenitud de los tiempos, la plenitud de la revelación, con el nacimiento de Jesús, la palabra hecha carne, la palabra que ilumina a todo hombre, con su persona, con sus gestos, con sus enseñanzas, con sus milagros, con sus señales, con el tocar a las personas en lo concreto de su vida y de su historia, y luego con su Pascua, con su pasión, con su muerte y con la gloria de la resurrección. Y después, estando con nosotros hasta el fin del mundo y enviando al Espíritu Santo para guiarnos, para guiar la iglesia, para santificarnos a cada una de las personas y a la iglesia, y para llevarnos hasta la verdad completa. ¿Sí? Muy bien, ahí hemos llegado entonces hasta el número 4 de Dei Verbum. ¿Cuál va a ser tu tarea? Bueno, leer el capítulo 1 completo de la Dei Verbum. Son 6 puntos, no es tan largo. Ya van a ver que son, así como hemos visto el número 2, el 3, el 4, 5 y 6 son muy cortitos. El 1 es la introducción, también te pido que la leas porque te voy a hacer una preguntita. Y luego de haberlo leído, tranquilo, subrayando las cosas que yo vea que son más importantes, que me llaman la atención, que me hacen ruido en el corazón y que me dicen algo, ¿sí? Después de haberlo leído, responder las 6 preguntas que planteo en el aula virtual. Primero, ¿qué se propone el concilio con la elaboración y la presentación de este documento? Del número 2, ¿cómo se ha dado a conocer Dios? ¿De qué manera? En la número 3, ordenar estas etapas de la revelación en la historia de la salvación según Dei Verbum, no según Dei Filius, sino según Dei Verbum. En la 4, ¿cuál es el culmen de la revelación? ¿Cómo se manifestó? El centro de la revelación, esto que hablábamos recién. En la 5, ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela y lo invita? Esto está en los puntos 5 y 6, que les pido que lo lean y que respondan estas preguntas, porque ya la semana que viene lo terminamos de redondear. Y la 6, ¿cuál es el objeto de la revelación divina? Cuando digo el objeto es ¿para qué? ¿Para qué Dios se revela? Estas son entonces las preguntitas que con la cual vamos a redondear la clase de hoy. Muchísimas gracias por haber estado allí a través de estos medios virtuales. ¿Sí? Dios quiera que pudiéramos juntarnos. Si no nos juntamos ahora, será después de las vacaciones, ¿sí? Pero a no decaer. El Señor está con nosotros, y como dijo Jesús, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y ese es el poder que también nos da a nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.